Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 296. Día de oración 296. Qué gran bendición de parte de nuestro Señor y nuestro Dios que pues a diario nos permite reunirnos como una familia, como un grupo de personas que aman al Señor. Sacar ese espacio de nuestro tiempo a pesar de pronto del cansancio, de pronto de las situaciones del día. Qué bueno que nosotros podamos diariamente conectarnos para escudriñar una parte de la palabra de Dios y para orar en torno a su presencia. Les recordamos, porque seguramente a muchos los va a coger desprevenidos, a veces no se acuerdan, colocar en sus agendas el día martes, que es a las 7:20, se les dice casi a diario, pero a veces somos olvidadizos. Entonces es bueno que coloquen una alarma para que estén atentos. Yo soy bueno para acordarme de las fechas, pero no todas las personas son así. Algunas personas suelen olvidar con mucha facilidad y por los quehaceres del día y demás se les olvida. De modo que cuando escuche este audio, si no entra ahorita, entonces sencillamente haga ese día una alarma para que usted pueda estar conectado en la oración. Recuerde, martes a las 7:20 y los días jueves, que tenemos en este caso a las 8:30, 8:35, ¿sí? El día de mañana es, en este caso, normal a las 8, pero la reunión de mañana es por Zoom, para las personas que lo escuchan en otro horario. Pues muy bien, vamos entonces a dar inicio al día de oración. Recordemos que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 4 de Números capítulo 4. El día es el 296 y el tema de hoy se llama Trabajando para su reino. Trabajando para su reino. Vamos a hacer una oración corta e iniciamos con la lectura, porque la lectura siempre es larguita y puede que no nos dé el tiempo suficiente para terminarla. Tengo que terminar antes de las 8. Señor, bendito Dios, Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche porque tú, Señor, estás con nosotros cada día, porque tú nos cuidas, nos guardas y nos bendices. Señor, permite que el día de hoy podamos leer tu palabra, podamos concentrarnos en ella y entenderla, Señor. Que esta palabra sea para nuestro crecimiento espiritual, Señor, que esta palabra sea para que nosotros nos fortalezcamos más en la fe, Señor, para que te conozcamos un poco más. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe. Perdonan todos nuestros pecados, Señor, aquellos que hemos cometido hoy por la ira, por las mentiras o por cualquier situación que se hubiese presentado en nuestra vida y que no esté permitiendo en este caso que nosotros estemos delante de tu presencia. Señor, yo te clamo a ti para que tú nos guardes, nos bendigas y nos ayudes en el día de hoy para poder estar en este grupo de oración de la manera como corresponde. Vamos a concentrarnos entonces en la palabra del Señor. Permítame en un momentico, le escribo acá a la hermanita Flor que me está llamando. Espérenme un momento, por favor, no se me vayan. Sí, lo que les dije, hay varias personas que a veces se confunden en el día. Ahí ya le escribía a la hermana Flor porque estaba confundida, me está llamando. El problema es que cuando me llaman en plena oración, denme un segundo, le contesto, no se me vayan, denme un segundo, le contesto. Creo que ahí me está timbrando de nuevo. No, creo que ya no. Pero ya le alcancé a escribir, no sé si vería el mensaje. Bueno, vamos a iniciar entonces con la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gajes del oficio. Números capítulo 4, versículo 1 dice así: El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: hagan un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Coat. Incluye en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. El ministerio de los coatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar de las cosas más sagradas. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que los resguarda.
y con ella cubrirán el arca del pacto. Después la cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura y le colocarán las varas para transportarla. Sobre la mesa de la presencia del Señor extenderán un paño púrpura y colocarán los platos, las bandejas, los tazones y las jarras para las libaciones. También estará allí el pan de la ofrenda permanente. Sobre todo esto extenderán un paño escarlata. Luego cubrirán la mesa con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarla. Con un paño de púrpura cubrirán el candelabro y sus lámparas, cortapábilos, ceniceros y utensilios que sirven para suministrarle aceite. Después cubrirán el candelabro y todos sus accesorios con piel de delfín y lo colocarán sobre las andas. Extenderán un paño púrpura sobre el altar de oro, lo cubrirán con piel de delfín y lo colocarán las varas para transportarlo. Envolverán en un paño púrpura todos los utensilios con los que se ministra en el santuario, los cubrirán con piel de delfín y luego los colocarán sobre las andas. Al altar del holocausto le quitarán las cenizas y lo cubrirán con un paño carmesí. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usan en su ministerio, ceniceros, tenedores, tenazas, aspersorios y todos los utensilios del altar. Luego cubrirán con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. En cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro, del incienso aromático, de la ofrenda permanente, de cereal y del aceite de la unción. Además cuidará del santuario y de todos los utensilios. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: asegúrense de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví, para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Deberán hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que deben hacer y transportar, pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas, de lo contrario morirán. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: hagan también un censo de los gersonitas por clanes y por familias patriarcales. Incluyan a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. El ministerio de los clanes gersonitas consiste en encargarse del transporte. Llevarán las cortinas del santuario, la tienda de reunión, su toldo, la cubierta de piel de delfín que va encima y la cortina de la entrada de la tienda de reunión. También transportarán el cortinaje del atrio y la cortina que está en la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios necesarios para el servicio. Deberán ocuparse de todo lo relacionado con estos. Todo su trabajo, ya sea transportando los utensilios o sirviendo en la tienda, deberán hacerlo bajo la dirección de Aarón y de sus hijos. De ellos será la responsabilidad de todo transporte. El servicio de los clanes de Gersón en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. Incluye a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir a la tienda de reunión. Su trabajo en la tienda de reunión consistirá en transportar el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, lo mismo que los postes que están alrededor del atrio, sus bases, estacas y cuerdas, como también todos los utensilios necesarios para su servicio. Asígnale a cada uno los objetos que se deberán transportar. El servicio de los clanes de Merari en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los coatitas por clanes y por familias. El censo incluía a todos los varones de la tienda, a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir
en la tienda de reunión. Versículo 36. En total, los censados por clanes llegó a 2.750 hombres. Este fue el total de los censados. Ok, este fue el total de los censados entre los clanes de Gersón para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón conforme al mandato del Señor. Para servir en la tienda de reunión. Momento. Para servir en la tienda de reunión. Espérenme. Ok. Moisés y Aarón. Un momento que me perdí. Conforme a la mandato del Señor. Conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Moisés, Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8.580 conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. A cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Muy bien, entonces, no sé si lo recuerdan, ¿no? Pero es importante. Recuerden que el Señor en el capítulo 1 pidió un censo que era para el pueblo de Israel, para las 12 tribus, ¿cierto? Luego el Señor pide un censo para la tribu de Leví, que no había sido censada en el capítulo 1, ¿cierto? Organiza el ejército en el capítulo 2 el Señor, eso fue lo que hizo él en el capítulo 2, organizó el ejército de modo que el tabernáculo, cuando fueran a marchar, quedara en la mitad, es decir, todo el grupo de los levitas que llevaba toda la parte del santuario, todos los utensilios, debían quedar en el centro, y ya el Señor los había ordenado como un solo pueblo que debía proteger la ley, el arca de la alianza, los utensilios más sagrados, a los sacerdotes, y el resto del pueblo debería ir alrededor junto con el ejército de Israel. Luego, el Señor entonces les pide hacer un censo precisamente a los levitas para determinar quiénes eran los que iban a servir en ese sentido. Eso fue lo que vimos ayer. Y hoy el Señor les pide, dentro de, digamos, del grupo de los levitas, escoger a las personas, censarlas, los hombres, los varones, de esos tres grupos que tenían entre 30 a 50 años. Entonces, en el capítulo 4, en este capítulo, el Señor pide realizar otro censo, pero a la tribu de Leví. Esta vez para buscar, como les dije, hombres de 30 a 50 años, en la que, digamos, edad en la que el hombre es más maduro, es más fuerte, es más inteligente. El Señor quería lo mejor de lo mejor para el servicio, para ese trabajo. Básicamente, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que era porque era un trabajo duro, pesado, peligroso, era un trabajo desgastante. Por esa razón le da indicaciones a los tres grupos de levitas, que eran los coatitas, los gersonitas y los meraritas, para que se organizaran y cumplieran sus funciones, porque ellos tenían la responsabilidad de cuidar, armar, desarmar y cargar las cosas más sagradas del tabernáculo, lo cual era un privilegio, pero también era algo peligroso. Si ellos cometían un error, perdían la vida. Es algo muy interesante que les quiero tirar esta perlita. Nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años, edad que se requería para servir en el sacerdocio levítico. ¿Y de qué manera trabajó el Señor, no? Eso me pareció algo interesante. ¿Qué queremos aprender hoy? Les recuerdo el título: Trabajando para su reino. ¿Se dieron cuenta cómo trabajaron estos grupos? Es decir, ellos debían cargar un tabernáculo que era grande, que pesaba, que tenía muchas cosas, que había muchas indicaciones para hacer. Y este pueblo de Israel estaba dedicado a guardar todas estas cosas, a llevarlas, a cargarlas. No era un trabajo bastante arduo. Por eso el título, ¿no? Trabajando para el reino de Dios. Ahora, ¿qué requisitos hay, según este texto, qué requisitos hay para trabajar en el reino de Dios? Lo primero que yo veo en este texto es que hay que ser apto para el trabajo. Apto para el trabajo. Ahí se los voy a publicar. Creo que estoy bien. Sí, ahí estoy bien. Sea apto para el trabajo. Mire lo que dice el versículo 2, 3. Mire cómo dice: hagan un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Coat. Incluye
en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. El ministerio de los coatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar las cosas más sagradas. Esto es impresionante, mis hermanos. Ahora, debemos notar, ¿cierto?, que esto mismo que el Señor le pidió a los coatitas, también se los pidió a los gersonitas y también a los meraritas, ¿sí?, que eran los tres clanes que existían dentro de la tribu de Leví, ¿sí? A cada uno le pidió, digamos, una parte diferente del templo, pero en sí eran partes muy sagradas del templo. Este primer requisito que el Señor le pide entonces, ¿cuál es? Que fueran aptos para el trabajo, ¿cierto? El requisito para los levitas que querían trabajar en el templo del Señor eran claros. ¿Cuál era el primer requisito? Que tuvieran entre 30 y 50 años. Pero fíjese que no bastaba solo con cumplir la edad. Además, le agregaron otro requisito. Debían ser aptos para trabajar. Y uno se pregunta, ¿cómo así aptos para trabajar? Miren, mis hermanos, eso significaba que ahí no cabían los perezosos, ni los que les gusta llegar tarde a culto, ni los que llegan tarde a sus trabajos, o los que llegan temprano, pero no llegan a trabajar, ni a escuchar al Señor, porque están los dos casos. O sea, hay trabajo en la iglesia, así como hay trabajo también en la calle, pero seguramente el Señor se fijaba en personas que no fueran perezosos, que fueran puntuales, que les gustara trabajar, ¿cierto? Porque si no, no les servían para ese trabajo. ¿Por qué razón, mis hermanos? O sea, ¿por qué razón acá el Señor, digamos, no podría tener una persona que le guste llegar tarde al trabajo? Por ejemplo, usted dirá, ay, Jorge, pues tan legalista. Bueno, mis hermanos, les quiero comentar que la exigencia no tenía margen de error. Yo no sé si ustedes notaron, pero la lectura dice que en un descuido de ellos perdían la vida. Si ellos hacían algo mal, perdían la vida. Y vamos a verlo a través del texto y se van a dar cuenta. No había margen de error. Pensaba yo mientras estudiaba este texto de las personas que dicen, yo voy a esperar otro poquito más adelante, me arrepiento y le sirvo al Señor. ¿Han escuchado a esas personas? Ay, venga, mano, ¿usted por qué ya no se entrega al Señor? Mire, arrepiéntase, mano, vea, ya busque del Señor. No, yo voy a esperar otro poquito. Más tarde me arrepiento y le sirvo. Ay, mis hermanos, mire, yo les digo, ¿cuánto daría yo por haber empezado a trabajar para Jesús cuando tenía 20 o menos años? Cuando era más lúcido, cuando era más fuerte, cuando no me cansaba. Pero ¿sabe qué no permitió que yo trabajara para el Señor? El pecado. El pecado me sumergió, así como algunos de ustedes que me escuchan hoy están sumergidos en el pecado y por eso no trabajan para el Señor. Por supuesto que no son todos. Pero la verdad, yo en ese tiempo, a causa del pecado, yo no veía hermoso trabajar para Dios. Y por eso es que yo hoy sí me arrepiento, porque sé lo hermoso que es trabajar para el Señor. Y me arrepiento de haber perdido tanto tiempo. Entonces mi consejo para ustedes, ¿cuál es? Ustedes que me escuchan, no pierdan más tiempo en las cosas del mundo. Nada de este mundo, mis hermanos, los va a satisfacer. Mire lo que les voy a contar. Yo he visto gente salir de vacaciones a Estados Unidos. Esa es la meta de muchos, ¿cierto? Ir a Estados Unidos, ir a Walt Disney, ir a Orlando, a los juegos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando llegan acá? Siguen igual de vacíos, hastiados de todo. Nada los llena. Primero a la costa, luego San Andrés, luego Cancún, luego Estados Unidos, luego van a Rusia, vuelven y siguen siendo los mismos. Hastiados de todo. Algunas de esas personas tienen los mejores trabajos y ganan muy bien. Sin embargo, viven vidas miserables. Algunos con ganas de suicidarse. Aunque aparentan otra cosa. En redes sociales aparentan otra cosa. Aparentan felicidad. Seguramente se estarán preguntando, Jorge, ¿cómo hago para trabajar en el reino de Dios? Bueno, yo le puedo dar algunos consejos. Prepárese. Sea competente. Arrepiéntese. Esfuércese. Bautícese. Le pregunto, ¿ustedes qué piensan? ¿Que estos israelitas, ustedes qué piensan? ¿Que estos levitas no se prepararon? Yo les recomendaría escuchar los audios de los días anteriores. Porque en el libro de Levítico y desde el libro de Éxodo 25 empezamos a ver cómo ese pueblo se preparó por un año. Recibiendo la palabra de Dios, las instrucciones de cómo debían hacer cada cosa, de cómo eran los sacrificios, de cómo se debían presentar, lo que debían, lo que no debían hacer, todo. Ellos se prepararon durante un año.
¿Para qué se preparaban? Pues para ser competentes. Durante ese tiempo aprendieron lo importante de arrepentirse, de esforzarse para el reino del Señor. Hoy en día el Señor requiere que nosotros nos bauticemos como un compromiso para su reino, de que pertenecemos a su reino. Y si usted no se ha bautizado, pues tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, porque puede perder privilegios. Yo he visto hermanos perder privilegios en la iglesia para trabajar en su reino porque no se bautizaron, porque no hicieron caso. Porque sencillamente quisieron pertenecer un poquito más de tiempo al mundo. Porque es que, mi hermano, usted tiene que entender que el trabajo en el reino de Dios es un trabajo sagrado y duro. Mire, aún en los oficios más sencillos, como limpiar una silla, como lavar un baño, preparar la alabanza, preparar la predicación, llamar a las personas, traer a las personas, ayudar a los que no tienen, cuidar a los hijos de los que tienen que ir a servir. Todo eso es trabajo para el reino de Dios. Es que a veces solamente vemos el trabajo, digamos, nos gustaría solamente como el pastor, ¿no? Pero no vemos que hay otros trabajos en la iglesia y que nosotros podemos servir al reino de Dios y ser útiles. Miren, mis hermanos, es tanto así, hay tanto trabajo en el reino de Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo continúan trabajando hasta hoy. ¿Ustedes sabían eso? Y yo no me lo estoy inventando, mis hermanos, se los voy a publicar. Dice, Juan 5:6, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía, versículo 17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está entre nosotros siguen trabajando, usted y yo, ¿por qué no? Si ellos están trabajando para el reino, ¿por qué usted y yo no? Esa es una muy buena pregunta. Ahora usted diría, Jorge, ¿por qué es que no soy apto todavía? Precisamente, entonces prepárese. Entonces arrepiéntase. Entonces capacítese. Entonces esfuércese. Entonces bautícese. Ahí está, ¿sí ve? ¿Quiere ser apto para el reino de Dios? Ve, ahí está la respuesta. ¿Cierto? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que dejar las excusas. Ay, no, es que no pude este fin de semana ir. Ay, es que me dijo que tal cosa, pero que tal otra. Y puras excusas. Puras excusas. Entonces no, debemos simplemente actuar para poder ser aptos en el reino de Dios. Entendiendo que es algo que es sagrado, ¿no? Trabajar en el reino de Dios. Número 2. ¿Qué otro requisito vemos en este texto para trabajar en el reino de Dios? Ya vimos que hay que ser aptos. Ahora hay que ser cuidadosos. Sea cuidadoso. Mire lo que dice el versículo 4. El versículo 15. Dice así: cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo, para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. Miren, mis hermanos, el Señor les está dando una advertencia a los coatitas, que recordemos que era uno de los clanes de la tribu de Leví. ¿Por qué les da la advertencia? Porque ellos eran los responsables de desarmar, de cubrir y luego de cargar los utensilios del lugar santísimo, donde estaba la mismísima presencia de Dios. ¿Ustedes han visto Misión Imposible? Yo creo que sí, varios, ¿cierto? Esto que está describiendo el texto es una versión muchísimo más recargada. Mire lo que Dios dice en el versículo 20. Aunque esto sí era una realidad, no como la ciencia ficción de esa película. Versículo 20. Pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas. De lo contrario, morirán. O sea, la verdad, yo les digo a ustedes, mis hermanos, todos estos utensilios habían quedado impregnados de la majestad, el poder y la santidad de Dios. Nadie los podía ni mirar ni tocar directamente. Para tocarlos tenía que ser con la piel del delfín, con la túnica que le colocaban encima y demás. Y esto no era una película. Esto era una realidad que la tribu de Leví vivía cada día. Estos coatitas todos los días tenían que ser cuidadosos, porque si no, ¿qué pasaba?
si tocaban directamente o si miraban, morían. A veces nosotros como cristianos, aprovechándonos de la gracia, entramos al lugar santo de cualquier manera. Mire, mi hermano, ahí está la interpretación. Ponga atención a esto, porque esto es muy importante. Estos hombres eran los encargados de llevar ese mobiliario. Pero acuérdese que, por ejemplo, Aarón y los sacerdotes, sus hijos, entraban al lugar santo cuando todo estaba preparado. Y si ellos hacían algo mal, también morían. Para un ejemplo, los hijos de Aarón murieron precisamente por eso. ¿Qué trato de decirles? Mire lo grave que era entrar al lugar santo. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué en la actualidad no lo es? Y usted dirá, ¿cómo así, Jorge? Mire, leamos Hebreos 9, Hebreos 10, 19. Miren esto. Dice así: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Lo leyeron? ¿Lo cogieron? Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. El mismo lugar al que los coatitas no podían entrar. No podían mirar ni tocar. El mismo. A ese nosotros tenemos acceso por la sangre de Cristo. Estos versículos muestran que Jesucristo nos dio acceso al lugar santo. Es decir, que podemos estar en la presencia de Dios sin llegar a morir. Esto no lo podían hacer los coatitas. No podían ni mirar los utensilios. ¿Ven la gracia de Dios, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué hay gracia aquí? Pregunto yo, ¿acaso no habían hecho más esfuerzos estos coatitas que nosotros? Por supuesto, ¿no? Pero es que de eso se trata la gracia. Nosotros no la merecemos. Y sin embargo Dios nos la da. El sacrificio de su Hijo fue a pesar de nuestra maldad. Ahora, si usted entiende que tiene libertad para estar con Dios, usted debe pensar, ¿y por qué? Bueno, es por Cristo. Y es por eso que debemos ser más cuidadosos. Les voy a mostrar cómo ser cuidadosos para trabajar en el reino de Dios. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo soy cuidadoso cuando voy a una oración? Por ejemplo, ahí se acerca uno al lugar santo de Dios, porque uno va a hablar con Dios. Cuando leemos su palabra, cuando vamos a culto, cuando asistimos a un grupo de oración, ahí estamos entrando al lugar santísimo, mis hermanos. ¿Cómo comportarnos en ese momento? Nos lo describe Santiago capítulo 4, versículos 8 al 10. Esto es una belleza, mis hermanos. Quiero leérselos. Pongan mucha atención. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice así: acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, los que vienen de vez en cuando al grupo, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si hacemos eso, entonces Él nos permitirá trabajar en su reino. Eso es ser cuidadosos. Que cuando nos acerquemos a Dios, cuando yo me acerque al Señor, ¿yo qué tengo que hacer primero? Limpiar mis pecados. ¿Y eso cómo lo hago? Pidiéndole perdón, arrepentido de mis pecados por la sangre de Jesucristo. Yo no debo ser un inconstante. Es decir, yo debo empezar a asistir más seguido, a ver los cultos, a escuchar los devocionales, a estar pendientes de la oración. Yo debo reconocer mis miserias, que yo no merezco nada de lo que Dios me ha dado. Yo debo llorar y lamentarme delante de Dios. Y mire cómo dice ese texto, ¿no? Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. En el contexto de estos versículos, mis hermanos, el Señor está advirtiendo a la iglesia del peligro de mezclarnos con el mundo. O sea, en Santiago 4, cuando usted lee, por ejemplo, el versículo 4, ¿sabe qué dice? Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué trato de decirles con esto? Que cuando Santiago escribe este texto, para saber cómo nosotros podemos acercarnos al reino de Dios, para trabajar en su reino, para ser parte de su reino, entonces el Señor nos está diciendo, si usted quiere trabajar para Dios, si usted quiere ser amigo de Dios, si usted quiere ser hijo de Dios, va a tener que renunciar al mundo y a sus amiguitos.
Si usted quiere ser cuidadoso, entonces usted tiene que obrar de esa manera. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, pues usted va a esperar noticias de parte del Señor que muy probablemente serán la ira de Él sobre usted. Yo debo ser sincero en ese sentido, mis hermanos, porque fíjese que aquí el texto nos habla exactamente de eso. Cualquier israelita que no era cuidadoso, y digo cualquier israelita porque no solamente eran los levitas, era que el mismo pueblo de Israel, si se acercaban al templo sin permiso de nadie, ellos iban a morir irremediablemente por acercarse a la presencia de Dios. Y aparte los sacerdotes tenían mayor responsabilidad. Esa tribu levita que correspondía al sacerdocio eran más responsables y tenían mayor peligro de morir si se descuidaban. Tenían que ser aptos para ese trabajo, y hoy en día el Señor nos está pidiendo a nosotros lo mismo. Él quiere cristianos aptos para el trabajo del reino, aptos para predicar el evangelio, aptos para servir en la iglesia, aptos para servirle al hermano que no tiene nada, para servirle al hermano caído, para servirle, para restaurar al que acaba de apartarse de la fe. Aptos para todo trabajo del reino de Dios, y para eso debemos prepararnos, debemos arrepentirnos, debemos ser competentes, esforzarnos, bautizarnos y ser cuidadosos, porque nos acercamos a un reino que le pertenece a Jesús, y Él pide que cuando nos acerquemos nos limpiemos las manos del pecado, que no seamos inconstantes, que hoy sí, mañana no, que reconozcamos nuestra condición, que nos lamentemos. Fíjense cómo el Señor es de claro y termina diciéndonos: yo no quiero que tengan amistad con el mundo. Si ustedes se hacen amigos del mundo, se convierten en mis enemigos. Eso es lo que dice, ahí se los publico, Santiago 4, permítame, Santiago 4, versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve en enemigo de Dios. Oremos al Señor. Bendito tú, nuestro Dios, nuestro Salvador. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Sabemos que tu palabra es fuerte y nos exhorta, Señor, pero es necesario entender que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Tú no has cambiado. Tú eres fiel a tu palabra y fiel a tus promesas, Señor. Y sabemos que tú te has revelado por medio de la Escritura a los hombres con el propósito de que nosotros reconozcamos a tu Hijo como el único que puede brindarnos salvación. Si hemos entendido eso, Señor, y nos hemos convertido, ahora debemos ser obreros, siervos para tu gloria, siervos que trabajan para tu reino. Pero el trabajar para ti, Señor, requiere de ciertas actitudes, requiere de ciertos requisitos. Para el pueblo de Israel necesitaban que fueran levitas de 30 a 50 años, personas que pudieran trabajar. Para nosotros, Señor, tú requieres santidad. Si tú quieres que nosotros, Señor, trabajemos en tu reino, así es, pero tú requieres de que tus hijos vivan en santidad para trabajar en tu reino. Y vivir de esa manera requiere de un esfuerzo más grande que el que vivían estos coatitas, Señor. Por eso hoy te pedimos que despliegues en nuestra vida tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a entender esta palabra. Sabemos que es fuerte a veces para nuestros corazones, pero también debemos entender que es un proceso que puede durar años, que no es de la noche a la mañana. Es un proceso que va a tardar porque, por ejemplo, el que quiere prepararse para predicar la palabra va a tardar años. El que quiere bautizarse debe empezar por arrepentirse, por cambiar aquellas conductas pecaminosas que le impiden estar en comunión con Dios. Y cuando ya pueda estar en una comunión con Él, puede pedir el bautismo. Pero fíjese que todo lleva su proceso. Por eso no debemos arrebatarnos, sino más bien empezar a trabajar de manera ardua en aquello que el Señor nos ha permitido tener el día de hoy. Si ya estamos preparados, debemos empezar a trabajar directamente para su reino. Si algo nos falta, debemos conseguirlo. Si algo necesitamos, debemos hacerlo. Señor, porque todo es para tu gloria, porque tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor. Cada uno de nosotros queremos un compromiso para no seguir siendo cristianos de silla, para no seguir siendo los mismos cristianos que van cada domingo y el resto de la semana viven como si no fueran cristianos. Necesitamos cada día esforzarnos, Señor, para que tu reino avance, Señor.
trabajar para ti, Señor, sea predicando tu palabra, ayudando a los hermanos, proclamando el evangelio, trayendo gente a la oración, llevando gente a los cultos. Lo que sea que debamos hacer para trabajar en su reino, lo deberemos hacer y lo haremos, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres digno, Señor, de que lo hagamos, y debemos hacerlo con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Debemos reconocer nuestras miserias, no podemos ser inconstantes, debemos mantenernos limpios y en santidad. La única manera como podemos trabajar para tu reino, Señor de los cielos. Muchísimas gracias por el grupo de oración en esta noche. Bendice a cada persona que se conecta, cada día que saca ese espacio de tiempo. Llénalos de tu presencia, permíteles tomar las mejores decisiones en sus trabajos, en sus casas, en sus hogares, Señor. Llénalos de ti, provéeles palabra, enamóralos, Señor, de tu palabra, Padre, para que ellos no basen su doctrina en las creencias de los hombres, Señor, sino que ellos basen su doctrina en lo que tú has dicho, Señor, en cada palabra que tú has escrito, que cada quien pueda interpretar la Escritura de una manera correcta, inspirados por tu Espíritu Santo y llenos de ti, para que podamos hacer la obra que tú nos has pedido hacer, que es llevarte personas a tu reino para que se humillen delante de ti como un día nosotros lo hicimos y se reconozcan pecadores y reconozcan la necesidad de ti. Señor, te pedimos por nuestra familia, sobre todo por aquellos que están apartados de la fe, que han empezado a decaer en la fe, Señor. Te pido que pongas en sus corazones el arrepentimiento genuino y el deseo de venir a buscar tu presencia, Señor. Sabemos que es algo que tú das. Señor, no permitas que se vayan hacia el pecado, no permitas que se inclinen hacia la maldad, no permitas que su corazón ni su carne los domine. Ayúdales, oh Señor, para que donde tú quieras obrar un milagro, Señor, lo puedas hacer. Si hay alguien que clama por un milagro en tu nombre, en el nombre del Hijo de Dios, Señor, que sea escuchado. Y si se va a hacer, Señor, que se haga para tu gloria y para tu honra y no para la gloria de los hombres. Ayúdanos, Dios, en nuestros trabajos para que podamos conservarlos, cuidarlos y trabajar con diligencia, Señor, así como tú lo requieres. Padre amado, trabajaremos para la honra tuya, para la gloria tuya, como si trabajáramos para ti, Señor. Ayúdanos a ser excelentes en nuestro trabajo, ayúdanos a ser excelentes personas en nuestras casas, para que nosotros podamos gobernar nuestros hogares y luego de eso poder trabajar para tu reino. Señor de los cielos, gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, gracias a cada personita que sacó ese espacio de tiempo para conectarse hoy. Que Dios los bendiga muchísimo y si el Señor lo permite, recuerden que el día de mañana la oración es por Zoom. Les estaré enviando el link para que lo puedan tener y puedan estar ahí atentos a la reunión de mañana, el devocional de la iglesia por Zoom. Dios les bendiga. Recuerden que no es necesario que prendan sus cámaras. Si a alguno le da pena asistir por eso, lo pueden hacer sin cámara, no hay ningún problema. Que Dios les guarde y hasta mañana.